Entonces vamos a pasar la siguiente. Mi tema es comorbilidad de las de la rinitis alérgica. Y la comorbilidad de la rinitis alérgica realmente es muy importante. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de los pacientes que ustedes abordan presentan estas fases, presentan estas características y muchas veces pues pensamos simplemente el órgano que está involucrado y decimos es conjuntivitis, es dermatitis o en este caso es exclusivamente rinitis. Aquí vemos como que la rinitis alérgica, la conjuntivitis y toda la asociación de patologías alérgicas pues son una enfermedad o es un conjunto de padecimientos con afectación sistémica. Ese es el principal elemento que debemos de considerar. Pueden coexistir con diversos trastornos que pueden involucrar o afectar un órgano en especial, pero la manifestación y el proceso que se lleva a cabo para esta manifestación sistémica es precisamente el elemento fundamental y se le conoce como inflamación o inflamación alérgica. Entendiendo este concepto, entonces es muy fácil considerar que muchos de estos padecimientos pues tienen una alta prevalencia. Si nosotros vemos que a nivel mundial se reporta, por ejemplo, que el 30 o 40% de la población sufre este tipo de problemas, ya nos empezamos a diferenciar en el sentido de que es solamente moco, es solamente tos. Se menciona que prácticamente en la siguiente década vamos a tener casi 300 millones, que ya los rebasa, de asmáticos y 400 millones de sujetos afectados por rinitis. De tal manera que esto, de alguna manera, 250 millones, de tal manera que esto pues puede llevarnos a un problema verdaderamente de gasto en la atención de la salud por las complicaciones y las comorbilidades que esto representa. Ustedes pueden ver cómo a nivel mundial la prevalencia de rinitis alérgica pues es bastante importante. Simplemente vean ustedes cómo Bélgica y Gran Bretaña pues rebasa el 25% de la población en cuanto a afectación por rinitis alérgica. Italia quizá tiene un poquito menos, pero en general ustedes ven que se maneja en un rango arriba del 20% prácticamente en promedio. A nivel de Latinoamérica, ustedes pueden ver en la barra roja cómo la presencia de otros síntomas, como son sibilancias, que manifiesta o que da la orientación hacia asma, más la rinitis, más la dermatitis atópica, prácticamente es equivalente en cuanto a prevalencia a lo que se observa en todo el mundo. No tenemos una diferencia menor, sino al contrario, muy similar o incluso en ocasiones hasta los llegamos a superar. Estas cifras seguramente ya las conocen, las he presentado en otras ocasiones, pero vean ustedes en la Ciudad de México y sobre todo con esta situación tan grave que implica el aspecto ambiental. Esto es un estudio realizado hace algunos años, esperamos repetirlo y confirmar estas cifras o ver qué tanto incrementaron, pero vean ustedes cómo rinitis alérgica prácticamente en la población que atienden los centros de salud del Distrito Federal son prácticamente la quinta parte de la población atendida, es decir, el 20%. Ya no se diga asma o dermatitis atópica. ¿Cuáles son los síntomas que habitualmente hacen que los pacientes acudan con nosotros? Habitualmente no van a acudir con nosotros por tos o por moquito o por estornudos. Habitualmente estos síntomas que los llegan a afectar y por el que demandan la consulta son, como pueden ver ustedes, los síntomas nasales en general y entre los que destacan principalmente la obstrucción nasal. Evidentemente van a coexistir entidades o alteraciones oculares como son el lagrimeo, el enrojecimiento, pero también va concomitantemente problemas de disnea o de tos. Pero tos no significa necesariamente que el paciente tenga un proceso de afectación de la vía respiratoria baja. Puede ser de origen exclusivamente nasal y lo vamos a ver en un momento. Aquí vemos cómo la gran mayoría de los pacientes, pues vean ustedes cómo 43% en este estudio publicado usaban 2 o más fármacos para la atención de sus síntomas nasales y menos de 10% de estos pacientes acudieron al médico, estaban completamente libres de síntomas, es decir, la gran mayoría de nuestra terapéutica no es eficaz y esto es precisamente por el error que tenemos de enfocar inadecuadamente este tipo de problemas. Ustedes vean este estudio realizado a nivel de diversos centros en el país, esto se llama la metodología ISAC y es la prevalencia en niños y adolescentes. Entonces ustedes pueden ver cómo
el subdiagnóstico es sumamente importante. ¿Alguna vez, dice la pregunta, te han diagnosticado rinitis alérgica? Y vean que los niños escolares de 6 a 7 años respondieron que sus papás respondieron que solamente el 4.5% había sido diagnosticado, en tanto que en los adolescentes el 3.2%. Entonces vean cómo esta subestimación del diagnóstico pues nos lleva a situaciones que debemos de enfrentar o que enfrentamos y que a veces ni siquiera lo podemos abordar integralmente. Rinitis alérgica coexiste y, perdón, ahí dice Semana Mundial de la Alergia. Quiero señalarles que la Semana Mundial de la Alergia se está celebrando en estos momentos, en esta semana precisamente. Aquí dice del 2012, pero si la actualizamos estamos prácticamente en este 2016, en esta misma semana, justo en este simposio. Entonces vemos que la coexistencia con asma, con dermatitis atópica, con conjuntivitis, con problemas mismos de la nariz que pueden llevar a una situación de formación o no de pólipos, la afectación óptica es fundamental, o bien otros trastornos como son del sueño o alteraciones en conducta, pues pueden llevarnos a un problema serio. Y al final un cuadrito dice alteraciones en la boca y ahorita vamos a ver qué podemos encontrar. Entonces, ¿qué porcentaje se representa en estas entidades? Vemos aquí que rinitis puede coexistir con asma en este estudio hasta en un 85%. Con sinusitis, y esto casi siempre se tiene que considerar cuando el paciente trae un proceso crónico, pero la definición de rinitis alérgica es un proceso crónico. Por lo tanto, decir sinusitis crónica o decir rinosinusitis es casi sinónimo. Ustedes aquí ven que es el 65%, pero por la experiencia que nosotros manejamos, prácticamente la gran mayoría de nuestros pacientes traen sinusitis. Entonces, cuidado, porque es una entidad bastante importante. Otitis lleva el 50% y obviamente la formación de pólipos, que es más frecuente en los adultos. Entonces vean cómo esta evaluación sistémica, esta evaluación integral nos lleva a obligadamente tener que pensar en todas estas entidades en conjunto. Pero algo fundamental que se ha estado argumentando últimamente, que todo paciente que tiene un problema de repetición, de cronicidad, de síntomas que simulan un proceso infeccioso, debemos de pensar necesariamente en algún problema inmunológico. Y efectivamente sí. En esta imagen ustedes pueden ver que en los primeros meses o años de la vida los procesos infecciosos predominan, sobre todo de tipo viral, y esto se debe a que ontogénicamente nosotros tenemos predominio de una respuesta inmunológica representada por TH2, es decir, una respuesta de tipo más humoral, en donde tenemos cierto defecto de nuestra inmunidad celular, es decir, de elementos que pueden defendernos contra ciertos gérmenes, en especial virus. Entonces, estos principios en los primeros años de vida, meses o años de vida, tenemos la prevalencia de infecciones virales. Y esto es normal por la deficiencia natural transitoria que cursan estos pacientes. Pero si vemos que es un predominio TH2, la enfermedad alérgica tiene un predominio TH2, entonces vean cómo coexiste esta deficiencia normal más la posibilidad de desarrollar una sensibilización, lo que hace que estos pacientes recurran, vuelvan a presentar síntomas y a veces no mejoren, y eso puede llevarnos a la consideración errónea de pensar que todo paciente que tiene esto es inmunodeficiente. No. Un paciente que tiene este tipo de comportamiento en los primeros años de vida puede ser alérgico, puede ser una inmunidad que está madurando. Y las que pudieran presentar una situación de inmunodeficiencias coexistiendo con esta situación, algunos autores han dicho que la vida de nadie de estos pacientes está en peligro, todos se pueden tratar con facilidad y muchos se recuperan espontáneamente, pero algo más importante es lo que dice en medio. Algunas de estas se asocian a enfermedades alérgicas. Entonces, cuando hablen de inmunodeficiencia, no significa necesariamente que su paciente va a fallecer o se va a poner grave o que requiere un trasplante de médula ósea. Es un paciente que requiere un abordaje integral y evaluar su evolución natural de su madurez inmunológica para tratar de determinar si podemos ayudarlo farmacológicamente para resolver este tipo de problema. Y evidentemente toda esta recurrencia o esta repetición de posibles procesos infecciosos es multifactorial y estamos inmersos en este problema grave como es ahorita. La alta contaminación mal controlada por situaciones y decisiones políticas que desgraciadamente nos afectan a todos. Entonces tenemos que ser holísticamente objetivos en estos pacientes, tenemos que ver todo el aspecto de manera muy integral.
La asociación de rinitis con asma, ustedes pueden ver, hay diversos reportes, dice la prevalencia de rinitis en enfermos asmáticos es mucho mayor que en población general, pero cuando hay esta coexistencia no se asusten, realmente el proceso fisiopatogénico es muy similar, con los porcentajes que pueden variar en diversas entidades. Padecer rinitis agrava el asma y aumenta el consumo de recursos sanitarios. Muchas veces los pacientes pueden ser diagnosticados como asmáticos, no siéndolo. Entonces hay que pensar que puedan tener rinitis primeramente. Ahora, si encontramos una alteración que pueda apoyar el diagnóstico de asma, pues hay que tratarla como tal y manejar las dos situaciones combinadas, que son asma y rinitis. Evidentemente los pacientes que tienen esta condición pues van a tener la posibilidad de tener de base un proceso alérgico fundamental. Este es un reporte de un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Pediatría con 93 niños y encontramos prácticamente desde el año de edad hasta los 13 años y encontramos estas asociaciones. Fíjense ustedes, en algunos pacientes asmáticos, que son el 74% de esta población estudiada, coexistieron otras enfermedades. 71% tenían rinitis alérgica, 10% dermatitis y 9.7% conjuntivitis. Entonces vean, es casi imposible separar estas entidades. Tenemos, como repito, tener que evaluarlo. Y algunos de estos pacientes tenían más de 3 o algunos hasta 4. Entonces, no se asusten si ven un paciente con estas condiciones y no lo condicionen a que piensen inmediatamente en un proceso raramente observado como podría ser una inmunodeficiencia. Pudiera tenerlo, pero lo primero que tenemos que pensar es en un proceso alérgico. Fisiopatogénicamente es una hiperreactividad de la vía aérea. Esto significa proceso inflamatorio en nariz y bronquios, significa una alteración funcional. Estructura hacia función, decían nuestros maestros en histología. Entonces esto es fundamental. Si tenemos un problema inflamatorio, vamos a tener un problema funcional que se va a traducir con un cortejo sintomático variable. Y desde luego esto nos puede llevar a que muchos de estos pacientes pues lleguen a tener toda la sintomatología que ustedes ya conocen, respiración oral, ronquido, bruxismo, etcétera. Vemos aquí que la fisiopatogenia, ya decíamos, es similar. Hay un proceso inflamatorio que no vamos a entrar en detalle en este momento, pero lo importante es considerar que muchas veces una reactividad alérgica o una respuesta alérgica nasal puede comprometer a la vía aérea inferior. ¿A través de qué? A través de liberación de mediadores que estén en actividad sistémica o bien la simple y sencilla posibilidad de que pasen estos mediadores inflamatorios a nivel de la vía aérea inferior por deglución o broncoaspiración. Entonces esto es muy importante considerarlo. Los síndromes que se asocian a la patología nasal y bronquial, ustedes pueden ver, tenemos como pediatras obligadamente que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos que ver si no tienen otro problema que no tenga incluso que ver con alergia o que si lo tiene, tiene que ver con algún otro tipo de problema como podría ser incluso un síndrome de Sjögren-Strauss o algún otro problema que pueda llevarnos a otra situación diagnóstica. El aspecto de alteración ocular, como sería una conjuntivitis, ustedes pueden ver que la irritación de un ojo, de una vía aérea, como sería la nariz, puede llevarnos a una interrelación hacia el lado contrario. Y esto es simple y sencillamente una conexión neurológica. Entonces, muchas veces pensamos que el paciente tiene una afectación en un órgano y lo que está sucediendo es que el estímulo lo recibió en un órgano diferente, como podría ser un estímulo nasal que nos va a dar una respuesta a nivel ocular. Y eso es importante. Decía en un principio que la sinusitis es fundamental. Y aquí lo vemos en esta imagen muy sencillita, en donde ustedes conocen el complejo osteomiatal. Prácticamente si en una rinitis hay un proceso inflamatorio, pues prácticamente la comunicación con senos paranasales se limita. Y esto obliga a que se empiecen a acumular secreciones. Y estas secreciones obviamente se van a infectar, pero esto va a generar la proliferación bacteriana que a su vez va a generar otro tipo de problemas bastante serios. Primero, un proceso desarmónico en la homeostasis de la regulación tanto de secreciones como de liberación de mediadores a nivel nasal, que nos va a dar alteraciones en la depuración de esas secreciones, etcétera. Y esto de alguna manera puede condicionarnos
además de la situación inflamatoria, pues la posibilidad de desarrollar algo que es fundamental en el proceso infeccioso de los pacientes con rinitis y con sinusitis, que es la formación del biofilm. Este biofilm, ustedes pueden ver cómo después de colonizar un tejido inflamado, las bacterias proliferan en horas y pueden llegar a tener una capa que los va a envolver y que les va a dar una protección importante. ¿Para qué? Para defenderlos, para proliferar primero, para dar una continuidad de su especie y algo muy importante, mecanismo de inflamación, de protección, contra antibióticos. Entonces, muchas veces nuestro esquema terapéutico falla porque no estamos considerando, en el caso de la sinusitis, que está asociada a rinitis, una formación del biofilm, que es importantísimo elemento protector para las bacterias que le impiden ser erradicadas de una manera eficiente. Por lo tanto, cuidado, ojo, cuando se hable de antibiótico para la sinusitis debemos de estar muy atentos de cuánto es la dosis y cuánto es el tiempo que normalmente se debe prescribir. Paciente que tiene rinitis es un paciente que respira con la boca abierta. Si lo afecta en los primeros años de vida, va a tener una alteración en el crecimiento maxilofacial. Y esto es lo que vemos siempre. ¿Quién los maneja? Los ortodoncistas, nuestros colegas odontopediatras principalmente, con aparatología. Esto tiene origen desde los primeros años de vida y los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque no descongestionamos la nariz. Entonces el crecimiento maxilofacial se desarmoniza y puede llevar a problemas. En este estudio encontramos 58% de los niños con alteración maxilofacial que presentaban obviamente un problema de tipo rinítico. Ya no se diga, ya para ir finalizando, las afectaciones en la calidad de vida, cansancio, sueño, desatención, alteraciones auditivas, del lenguaje, etcétera, que muchas veces hacen que los pacientes sean atendidos por psiquiatras o psicólogos por un déficit de atención o porque están apartados, sean catalogados como autistas, y cuando los revisamos lo que tienen es una rinitis con alteración auditiva. Entonces, cuidado con eso, porque de alguna manera estos pacientes pueden ser mal evaluados. Y esto es lo que no queremos ver, lo que decía la doctora hace un momento. No queremos ver esta situación de segregación, de bullying hacia nuestros pacientes. Lo que queremos ver es esto en todos nuestros pacientes, pero nosotros como pediatras tenemos la obligación de atenderlos integralmente. Y enfermedad alérgica no es moco y tos exclusivamente, es todo un problema integral que requiere que estos pacientes reciban nuestra atención de una manera adecuada. Y esto es precisamente la suma de pequeñitos esfuerzos nos va a llevar prácticamente al éxito en la terapéutica aplicada a nuestros pacientes. Estoy a sus órdenes. Les recuerdo que nosotros tenemos, la Asociación Mexicana de Pediatría transmite un programa todos los viernes de 2 a 4 en www.acústica radio, en donde invitamos a muchos colegas de nuestras asociaciones filiales a la Asociación Mexicana de Pediatría y donde realmente se tocan temas de interés. Entonces los invito por favor a escucharnos y les agradezco mucho su atención. Gracias.